Ahí está. Ya. ¿Qué les pareció? Antes que nada, ¿sufrieron mucho con el paper? Sí, está medio terrible. Sí, pero en todo caso, eso es un poquito... ese es un poquito el mundo de estos sistemas, y de hecho de ahí les puedo mandar solamente para que vean. Si se fijaron, Burnham y Anderson fueron nombrados casi todo el rato. Y después Burnham y Anderson mandaron una respuesta a este paper, que nos fue muy simpático. Bueno, entonces, la semana pasada estuvimos hablando bastante de los criterios de información, ¿ya? Y hablamos de, nosotros después en el artículo hablamos del B y C, del A y C, hablamos de que habían otros criterios de información que nos ayudaban también a seleccionar modelos, como el D y C y otras cosas. Eso se mueve el proyector. Sí, el D y C, el Q, A y C, que vamos a trabajar más adelante cuando hablemos de Poisson o de binomial, ¿ya? Entonces, vamos a seguir trabajando con eso. Y lo primero que quería comentarles un poco, que son de estas recomendaciones que uno siempre hace, pero que generalmente caen en oídos sordos, usualmente, es algunas recomendaciones sobre lo que estamos trabajando, que es inferencia multimodelo. Porque en realidad, sobre todo después cuando veamos la forma automatizada de selección de modelos, parece que esta cuestión fuera súper mágica y que siempre te da un modelo espectacular. Pero hay cosas que no nos permite este tipo de aproximaciones. Entonces, por un lado, si tenemos un estudio mal diseñado, esto no va a ser arreglado por la inferencia multimodelo, da lo mismo. Y ahí, de hecho, incluso cuando veamos Machine Learning, vamos a ver que en realidad los modelos que nos pueden entregar, lo que nos pueden entregar los modelos va a ser tan bueno como la toma de datos que hicimos. Entonces, a pesar de que no importa qué tan sofisticada sea la estadística que ocupemos, si es que nuestro modelo inicial, si es que nuestro muestreo inicial está mal hecho, no hay nada que hacer, ¿ya? Si tenemos 10 puntos, no tenemos mucho que hacer, ¿ya? No nos permite hacer predicciones en base a variables no relacionadas. Con eso me refiero, por ejemplo, a variables que no tienen que ver con el fenómeno, ¿ya? O sea, nosotros pensémonos que sobre todo en la parte en esta parte de multivarial, lo que nosotros estamos tratando es de dar explicaciones, ¿ya? En la clase pasada hicimos un poquito la diferencia entre explicar y predecir, y ahora vamos a estar trabajando todo este rato dentro del mundo de la explicación, ¿ya? La segunda parte del curso, cuando hablemos de Machine Learning, nos vamos a dedicar exclusivamente a la predicción. Entonces, todo esto que nosotros hicimos en la clase pasada, separar la base de datos en una mitad que sea de entrenamiento y otra de testeo, esas son prácticas que nosotros vamos a hacer cuando queremos hacer predicciones muy precisas, ¿ya? Pero cuando estamos tratando de hacer explicación, que es lo que estamos viendo ahora, nos preocupa mucho que podamos explicar cosas con las variables que tenemos. Entonces, a lo que voy con eso es que ustedes tienen que pensar después de que todo esto del data science o estadística o lo que sea que quieran trabajar, una de las cosas que es muy importante es la narrativa. Entonces, si ustedes están estudiando la población de choritos que hay en una caleta y están tratando de explicar eso en base a, no sé, el programa que dieron el día anterior en un canal, como que puede que haya una correlación y que te dé un P bueno y todo, y que te parezca en una selección de modelos, pero a la hora de explicarlo no vas a poder explicarlo, ¿ya? Entonces, las variables tenemos que buscar que tengan algún sentido con lo que el fenómeno que estamos tratando de explicar, ¿ya? Ahora, ¿para qué sí nos sirve? Es para seleccionar el o los modelos, y hoy día vamos a trabajar con qué pasa cuando tenemos varios modelos, más parsimoniosos entre varios que tenemos en competencia, ¿ya? No el que predice más, ¿ya? Que es lo que estábamos viendo anteriormente, que en realidad
todo esto que vamos a estar basándonos principalmente en teoría de información. Esto nos va a dar siempre los modelos más parsimoniosos, no el más predictivo, ¿ya? Recuerden que el R cuadrado que nosotros tenemos es explicativo, no es predictivo. Entonces el predictivo se basa en una nueva base de datos, ¿ya? Y nos entrega una estrategia para seleccionar modelos, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos para hacer esto? Un buen diseño experimental o muestreal, generación cuidadosa de hipótesis, selección, y lo más importante de esto es la selección adecuada de variables para distinguir entre hipótesis, ¿ok? O sea, nosotros podemos armar varias hipótesis y sobre todo si estamos haciendo una cosa que estamos pensando en decir, ya, tengo 5 o 6 hipótesis distintas que quiero ver cuál tiene más apoyo, lo que tengo que ver es, porque de repente eso es súper fácil y llegar y decir, ¿saben qué? Quiero estudiar la diversidad de especies ¿cómo varía la diversidad de especies por latitud, digamos? Y yo puedo tener un montón de explicaciones de eso. Entonces puedo tener explicaciones energéticas, explicaciones filogenéticas, qué sé yo. Pero tengo que pensar qué variables son o sea, porque digamos una hipótesis es algo medio abstracto en el sentido que tiene una explicación lógica, pero que muchas veces no es medible, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos pensando en un testeo de hipótesis cuantitativo, que es lo que estamos haciendo nosotros, es que nosotros queremos pensar, cuando apenas generamos una hipótesis y pensamos, esto causa esto, pensar cómo nosotros podemos medir esta causa, ¿ya? Que de repente no necesariamente es algo tan claro como uno esperaría, ¿ya? Y después de toda esta filosofía, entremos en la práctica. Y un poquito les quería mostrar que la semana pasada estuvimos trabajando harto con el AIC, ¿cierto? Y el AICC, ¿cierto? Que es el criterio de información de Akaike, corregido, ¿ya? Y nosotros hicimos un cálculo, ¿cierto? Del AIC, tratamos de hacer un cálculo de varias cosas, ¿ya? Y lo que voy a mostrarles ahora es que en realidad yo les quería mostrar eso un poquito para que se pensara más, ¿ya? Porque resulta que obviamente en R y en otros programas también existen formas mucho más rápidas y fáciles de hacer todo esto. Pero la idea siempre, sobre todo en este curso, va a ser un poquito que antes de dar herramientas automatizadas, vamos a trabajar un poco con herramientas que nos hagan pensar un poco en lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, quiero volver un poquito a lo que hicimos en la clase pasada, que fue una selección de modelos para explicar la eficiencia de vehículos, ¿cierto? El MPG de la base de datos de MTCars. La semana pasada lo primero que hicimos fue dividir la base de datos de MTCars en un train y un tested. Pero como ahora vamos a empezar a trabajar con explicación y no con predicción, vamos a volver a los train y test set cuando veamos predicción, vamos a ocupar la base entera de MTCars. Entonces, lo que les quiero mostrar es que esto nos va a que Moomin tiene una función que nos permite a nosotros, todo esto que nosotros hicimos a mano, hacerlo de forma mucho más rápida, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos la base de datos de MTCars, y yo aquí armé 6 modelos, que es más o menos lo que yo les mandé en el script, ¿ya? Ahí creo que hay más modelos en todo caso, ¿ya? Pero ustedes con el script que yo les mandé, que era del ejercicio que hicimos en la clase pasada, podrían copiar eso y generar una lista de modelos, ¿cierto? Que fue lo que se hizo en la clase anterior. Entonces, lo que nosotros hacíamos era que tomábamos esto y voy a limpiar esto. Y lo primero que voy a hacer es cargar Moomin, que es Multimodel Inference, y siempre voy a cargar Tidyverse porque de repente me van a dar ganas de hacer gráficos o modificar datos para mostrarles cosas. Entonces, una vez que hice eso, voy a hacer una lista de modelos, ¿ya? Entonces voy a tomar la base de datos de MTCars. Y lo otro que voy a poner es Broom.
Y nosotros con esto, ¿cierto? Ya inicialmente podemos ver para cada modelo varias cosas en base a Broom, ¿cierto? Que es lo que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Fíjense que acá en este caso yo hice GLM y no LM. En este caso es lo mismo, porque un GLM que no tiene especificado una familia viene a ser lo mismo que un modelo lineal, ¿ya? Entonces, como habíamos visto en la clase anterior, con Broom, ¿cierto? Para cada uno de los modelos, yo puedo ver varios parámetros, ¿cierto? Glance, fit 1, por ejemplo, ya que ahí me sale varias de las cosas y me faltan más variables, de hecho. ¿Sí? Ya, cuando hago bueno, en realidad eso no lo tendría que haber hecho. Cuando hago esos dos puntos es cuando yo tomo una función de un paquete. Y en realidad estoy súper acostumbrado a hacerlo con Broom porque usualmente Broom no lo cargo como librería. Pero por ejemplo, no sé si se acuerdan que a varios les puede haber pasado en distintos trabajos, ya sea este año o los que hicieron el curso el año pasado, o gente que ha trabajado con Deplir, que de repente ponen select y select no funciona, y una de las soluciones era poner Deplir ... select, porque resulta que select, cuando yo pongo select, fíjense que si hago acá, select, voy a borrar acá, si yo pongo select, me van a aparecer varios select, hay uno de utils, hay uno del base, hay de varias cosas. No lograste apagarlo. Entretenido. Sí. Bueno, el tema es que en este caso, por ejemplo, la función select existen varios paquetes. Entonces, cuando tú pones deplir ... select, R sabe que tú estás ocupando la función select de deplir. Y de hecho, o sea, uno podría eventualmente hacerlo, no cargar ningún paquete y ocupar solo ... De hecho, cae más, o sea, por ejemplo, yo podría no haber cargado Broom y haber puesto Broom ... algo. Sí, no. Sí, lo que pasa, claro, o sea, de repente uno tiende a hacer eso cuando o sea, por ejemplo, el select de Deplir es uno que siempre tiene ese problema, por alguna razón. No sé por qué, siempre queda enmascarado por algo, siempre hay como problemas con el select. Pero, de hecho, usualmente ahora estoy tratando, generalmente cuando hago funciones, de siempre ocupar el ... para asegurar de que siempre funcionen las cosas como yo espero. Pero, bueno. El tema es que el GLAN, ¿cierto?, nos da de cualquiera uno de estos, de cualquiera de los modelos, ¿cierto?, nuestra desviación, residuales, BIC, AIC, log likelihood, etc. Y si también si ocupamos, ahora no voy a ocupar el 2 puntos porque recuerdo que ya que tengo cargada la cuestión, puedo ocupar tidy y poner fit 1 y también me va a tirar los estimadores, ¿cierto? Entonces aquí tengo que en este caso el carburador, creo que era, tiene una pendiente negativa, el número de cilindros es negativa también y el intercepto es 37, ¿ya? Ahora, volvamos a Mumin. El tema es que nosotros hicimos todo un trabajo, yo armé un loop y la idea era que ustedes armaran el AIC, que calculen el K de todos nuestros modelos. Y para varios fue un desafío. Siempre es bueno ir desafiándose en R. Pero, por supuesto que en Mumin existe una función mágica que hace todo esto por ti, ¿ya? Que es model cell, ¿ya? Entonces, si tú armas una lista de modelos, como la que acabamos de ver acá, entonces aquí yo puse models y yo puse una lista de 6 modelos. Si yo pongo mod.cell y la lista de modelos, lo que va a hacer es que me va a generar una lista de todos los modelos que yo incluí y me van a aparecer varias cosas. Entonces, por ejemplo, aquí me sale el intercepto de cada uno de los modelos. Aquí me sale cuál es el beta para carb en cada uno de esos. Y fíjense que en los 2 primeros modelos vemos que aparece NA. Eso es porque en ese modelo no fue seleccionado, ¿cierto? Y así con cada una de las variables que yo puse acá.
aquí sale los grados de libertad, que es más o menos equivalente acá, el log likelihood y el AICC. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hacemos el model cell, nosotros podemos especificar con qué queremos hacer el ranking. ¿Ya? Cuando lo ponemos así sin poner nada, por default lo hace por AICC, porque asume que es la mejor opción. Pero nosotros, dependiendo del trabajo, nosotros podemos ocupar rank y decir que vamos a ocupar B y C, o que vamos a usar A y C, o que vamos a ocupar Q, A y C, cualquier cosa así. Y para hacer eso, lo que uno tiene que hacer, lo voy a hacer 2 veces esto. Si yo pongo acá select, y acá puedo poner rank igual, y aquí puedo poner, por ejemplo, B y C. Y ahora si pongo view select, va a ser exactamente lo mismo, pero la diferencia es que el ranking va a ser en base a B y C en vez de A y C. ¿Ok? Entonces eso yo lo puedo hacer con cualquier, o sea, no con cualquiera, pero hay varios criterios de información para hacer eso. ¿Sí? ¿Es simplemente el nombre? Sí, rank, entre comillas. ¿Cuál? Ah, no, select es el nombre que yo le puse, así, porque es una selección de modelos, básicamente. Yo le puse ese nombre. ¿Ya? Ya, volvamos a esto. Ya, entonces tenemos los AICC. ¿Se acuerdan cómo nosotros habíamos dicho que se seleccionaban los modelos según AICC? ¿Cómo? Diferencia de 2. Entonces acá, ¿cuántos modelos tenemos con diferencia de 2? ¿Cierto? Por suerte aquí tenemos una columna que es el delta, ¿cierto? Que eso es una cosa que siempre nosotros vamos a querer tener. ¿Ya? Entonces, usualmente, voy a cerrar acá para... Uno de las cosas que vamos a tener ahí... Uy, tiene 2 puertas. Una de las cosas que nosotros vamos siempre a querer tener es esa columna de delta, ¿ya? Y esa columna de delta es la que nos va a decir cuáles son los modelos que vamos a querer seleccionar, ya que usualmente es 2. Entonces, aquí tenemos 3 modelos con los cuales trabajar, ¿ya? ¿Y qué hacemos ahí? Cuando tenemos 3. Ya. ¿Ah? Bueno, tenemos varias opciones, vamos a ir trabajando con eso, ¿ya? Y vemos que además tenemos una columna de algo que no había mencionado, pero estoy seguro que varios de ustedes han leído en algún paper o algo, que son los pesos, de Akaike. Que de hecho vamos a explicar bien cómo funcionan y todo. Pero los pesos de Akaike se miden en base a, por un lado, en el delta IC y la suma de los delta IC, ¿ya? Entonces lo que uno hace es que uno toma el exponente, o sea, la exponencial de medio delta IC por la suma de los IC. Pero en realidad eso da un poco lo mismo. El tema es que con eso, nosotros con eso podemos calcular los pesos. Y los pesos básicamente son siempre van a sumar 1. Vamos a ir a eso. Siempre suman 1. Y cuanto mayor peso, mejor es el modelo, ¿ya? Y esto, una de las cosas que yo encuentro bien malas de los pesos de Akaike, que la gente siempre tiende a darle como extrema importancia a los pesos de Akaike, es que los pesos de Akaike van a tener mucho que ver con el número de modelos que tú estés estudiando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 1000 hipótesis, puede ser que mi peso Akaike mejor sea 0.01, pero eso no significa que sea un modelo malo. Eso en ese caso simplemente significa que tengo tantos modelos que mi peso se divide entre muchos, ¿ya? Entonces, fíjense que acá el mejor modelo, en este caso, cuando tengo la lista de todos los modelos, tiene un peso Akaike de 0.46, ¿ya? Entonces nosotros justamente acabamos de decir que yo seleccionaría para seguir trabajando los 3 primeros modelos dado el delta AIC, ¿cierto?
Entonces, fíjense que eso es 0,46. Cuando yo selecciono, y esto es básicamente esta es otra función que les quería mostrar, que si ustedes tienen un archivo de tipo selección, que es el que select es eso, ¿cierto? Donde aparecen todos los delta IC, nosotros podemos ocupar la función subset y podemos decir coma delta menor o igual a 2 y con eso nos genera un nuevo objeto de selección, pero en este caso todos los que tienen un delta A y C o el criterio de información que hayamos elegido de 2 o menor. ¿Ya? Entonces aquí lo que estamos haciendo es seleccionar sin tener que mirar. En este caso, por ejemplo, son 3 modelos, pero vamos a ver más adelante en ejercicios que hagamos más adelante que podemos tener de repente 1000 modelos y que de esos 1000 modelos varios pueden tener un delta S de 2. O por ejemplo, de repente nosotros podemos estar trabajando con 1000 especies y para cada una de esas 1000 especies queremos hacer selección de modelos. Entonces, en vez de tener que mirar las tablas y seleccionar uno a mano, en realidad es mejor ocupar esta función para seleccionar los modelos adecuados. Bueno, si nosotros vemos la tabla esa, selected, fíjense que aquí en la tabla inicial 0,46, aquí me sube a 0,49 y si yo seleccionara 2 modelos, esto me sube a 0,63. Y esto en ningún caso significa que el modelo ha mejorado. Eso significa que el peso se reparte entre los modelos existentes. Entonces fíjense que acá esto suma 1, acá esto suma 1. Entonces de hecho si yo selecciono un modelo, el peso va a ser 1, ¿ya? Entonces el peso es como una importancia relativa sobre otro modelo. Ahora en general siempre que, no sé, pues si yo veo que el modelo 1 y el modelo 2, existe como otra forma de trabajar esto que a mí me gusta más, que se llama evidence ratio, ¿ya? ¿Sí? No. Lo que pasa es que, o sea, usualmente, o sea, como esto es como una regla. A ver. No, o sea, siempre lo que tú haces es dices, ya, tengo un delta IC de 2 y con eso selecciono los modelos. Aquí yo puse un montón de modelos como para mostrarlo. ¿Ya? O sea, igual después vamos a ver que cuando se. Sí, o sea, pero siempre lo que uno hace es seleccionar el delta IC de 2. Eso es lo que uno usualmente hace. Después vamos a ver que cuando se hace promedio de modelos, uno puede hacer otras cosas. Pero cuando tú vas. Oye, en este caso, por ejemplo, cuando tienes esa diferencia de 2, es como un modelo que tiene una S muy alta. Muy bajo. Claro, en ese caso, el delta de más de 2 es como ya cuando tienes una SC de 160, entonces como que pierdes como los otros modelos. No, porque es que el AIC no tiene. No hay AICs buenos ni malos. Entonces, como que usualmente que, mira, y de hecho el valor de AIC2 es medio que por convención, de alguna forma, ¿ya? O sea, en realidad el AIC de 2 tiene un valor tan importante como un P de 0,05. Es algo que alguien en un momento como que hizo un montón de simulaciones y dijo, parece que por aquí anda el valor, ¿ya? Entonces, el AIC2 es una cosa que se estableció como un valor típico de cómo yo digo, corto los modelos. Entonces, generalmente lo que tú vas a hacer es que vas a tener un montón de modelos, o bueno, no necesariamente, pero de todos los modelos que tienes, tú vas a reportar siempre solo los que tengan un delta AIC de hasta 2 desde el AIC más chico. En este caso, el modelo número 1 es el que tiene el AIC más chico, que es AICC más chico, que es de 156.43. Ese es como tu punto de referencia porque es el mínimo. De ahí tú haces la resta, entonces 157. Bla menos 156.43, eso te da 1.06. Todavía no es 2. Después el que viene así. Entonces como que tú dices, desde este modelo hacia arriba, esos son valores menores a 2 y esos son los que selecciono y con eso sigo trabajando. ¿Ya?
Sí, usualmente. La única razón por la que yo a veces no hago eso es porque la gente muchas veces no entiende bien cómo funcionan los pesos de Akaike. Entonces, si tú tienes un solo modelo y te da un peso de 1, la gente como que queda extrañada. La verdad que... Y eso lo hago por una cosa súper funcional de que la gente muchas veces no cacha bien cómo funcionan los pesos de Akaike. Ah, y lo que les iba a decir, los pesos de Akaike, además de los pesos de Akaike, que les voy a mandar el libro de Burnham y Anderson, porque lo tengo en PDF, pero ahí ellos hablan de otra medida que a mí me gusta más, que es una medida que se llama Evidence Ratio, que Evidence Ratio básicamente es como es casi como que te dice cuántas veces mejor que el próximo modelo es el modelo que tienes. Una cosa de esa forma. Y a mí me gusta más ese, porque eso de repente siento que es más comparable entre modelos. Pero en realidad son cosas principalmente para reportar. Como que en realidad lo más importante acá por ahora es el delta IC y el AICC, ¿ya? Y bueno, en realidad después todo lo que nosotros extraemos de los modelos. Esta es la parte en que nosotros decidimos qué modelos nos gustan, qué sé yo, pero en realidad, o cuáles son los modelos que debiéramos seleccionar. Pero después tenemos que trabajar harto con eso. ¿Cómo? Ah, no, esa no está generada, pero se puede hacer fácil. Yo la otra semana les puedo mostrar cómo calcularla, porque en realidad una de estas tablas uno le puede agregar algunas cosas medias que uno le agregue con una fórmula casi. ¿Cómo? El curso de R en Remote Learning. ¿Sí? ¿Sí? Voy a preguntar a ver si alguien puede venir a pagar. Ok. Ya, entonces como vieron acá, ¿cierto? Los pesos cambian según nuestros métodos, según la cantidad de modelos que tengamos. Y por eso yo les digo que de repente eso de los pesos de Akaike son bien poco, te dicen bien poco. En realidad es muy poco lo que te pueden decir. Y es una cosa que es bien importante de poder reportar porque la gente te lo pide. Pero en realidad yo le doy súper poco valor. Es algo que hay que saber que existe, pero en realidad no es lo más adecuado. ¿Ya? Ya, entonces ¿ahora qué? Tenemos 3 modelos que son los que nos interesa, con los que nos interesa trabajar. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos varias opciones. Y una de las opciones más típicas y más fáciles de trabajar es seleccionar el mejor modelo. ¿Ya? Entonces, evidentemente, si nosotros tenemos la tabla de modelo, nosotros podríamos volver acá y generar este modelo de nuevo. O sea, nosotros podríamos llegar y decir, buscar este modelo, cuál es el que tiene estas características y hacer el fit nuevamente. Ya. En realidad le di vuelta a las pilas porque estaba feliz con el frío. Yo creo que es el botón rojo. No. Ya. Entonces generalmente nosotros tenemos esta tabla y una de las cosas que nosotros podemos hacer es seleccionar el mejor modelo. ¿Ya? Entonces hay otra función de el Moomin que nos permite de nuestra tabla de selección de modelos. ¿Tiene problema con el aire? Sí, estábamos tratando de apagarlo acá con el botón rojo, se nos ocurrió, pero no lo logramos. Ah, pero ahí decía PC1. ¿La tapita? Ah, Acá está. Que no se apaga hacia abajo. Ok. Ese era todo. Ya, gracias. Sí. Bueno. ¿Ah? Sí.
Ya, chicos. Entonces, ¿cómo seleccionamos nosotros el mejor modelo? Tomamos alguna de las listas que nosotros tenemos. Por ejemplo, volví a la select, que fue la primera que nosotros generamos. Y con eso yo puedo seleccionar el primero. Entonces, les voy a mostrar que cuando nosotros ocupamos la función getModels, nos va a entregar una lista de modelos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar y decir que me dé los mejores... A ver, vamos a hacer una cosa acá. Entonces, aquí me da un modelo, ¿ya? Pero me lo da como una lista, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros, cuando nosotros agarramos, aquí cuando hago el 1, pido que me dé un modelo. Pero eso me lo da como una lista. Entonces, cuando yo le agrego esto, que es básicamente subsetear una lista para que me dé el primer elemento, ahí obtengo el objeto que es un modelo. Entonces, con eso yo puedo trabajar y hacer lo que habíamos hecho siempre con modelos. Sacar el R cuadrado, o bueno, lo que nosotros queramos, ¿ya? Entonces, eso básicamente es lo que nos puede dar, lo que nos da el darle esto, ¿ya? Porque lo voy a mostrar. Resulta que si yo hago esto, si lo hago solamente así, voy a volver, y yo hago un glance de best model, me va a decir que no puedo hacerlo porque ese objeto es una lista, no es un modelo. Porque es una lista que en este caso tiene un modelo. Puede ser una lista con más modelos. Entonces, si yo hago esto y digo, pásame el primer elemento de la lista, ahí me está extrayendo el modelo que tenemos en esa lista. ¿Sí? Sí, las listas se subsetean con doble corchete. Sí, las listas siempre se extraen con doble corchete. ¿Cuál es la función de ese? ¿GetModels? Sí. De obtener los modelos. O sea, porque lo que tú tienes acá, fíjate que en Selected no son modelos. Perdón, Select es una tabla con modelos. Pero eso yo no puedo predecir con eso. O sea, por ejemplo, ¿cómo yo puedo obtener, por decirte una cosa, cómo puedo obtener los parámetros o qué sé yo de los modelos para hacer algo más con ellos? ¿Y con summary? ¿Con qué? Con summary. Si hago un summary de select, voy a mostrar. No de serie, sino del modelo 1, porque ahí van a salir los parámetros y toda la información. Claro, pero resulta que de repente tú no los generas los modelos de esta forma, sino que hay veces que tú vas a generarlos automáticamente. Y ahí no vas a tener los objetos de los modelos en otro lado. O sea, por ejemplo, mira, voy a mostrarles un ejemplo. ¿Y por qué esto es importante? Voy a hacer una cosa que no han visto. Entonces... no, espérate, se me fue esta parte. Siempre se me olvida cómo se hace exactamente. Eso es lo que quería hacer. Es options and action only. Esto. Ya. Esto lo vamos a aprender mejor después, así que no se preocupen mucho de eso ahora. Si yo hago mtcars, ¿ya? Voy a hacer una cosa que se llama fit, así con mayúscula, y voy a hacer un LM, que voy a decir MPG explicado por todo. Si yo hago eso, lo que me genera es un modelo que tiene todos los modelos. O sea, que tiene todas las variables. Entonces, si yo llego acá y vamos a hacer un summary de fit, que no me gusta ocupar summary, pero vamos a ocuparlo esta vez. Pero cuando seleccionas con el punto, se selecciona todos los modelos como si se estuviesen sumando, multiplicando. Sumando, solo sumando. Por eso uno tiene poco control con eso. Es solamente la suma. No hay interacciones, no hay nada. Hay sumas solamente.
Entonces ahí tenemos el estimador, ¿cierto?, de cada una de nuestras variables, ¿cierto? Entonces yo puedo llegar y ahora hacer una cosa que voy a hacer y le voy a poner dd, voy a llamar así, se va a llamar dredge de fit. Y ahí me está seleccionando modelo. Entonces ahora si yo veo y voy a poner view dd, y ahí está mis 1024 modelos. Y de esos 1024 modelos, me dice que justamente el primero tiene un peso de Akaike de 0.04. No es peor que el modelo anterior que habíamos seleccionado nosotros a mano. Se está distribuyendo entre los 1024 modelos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si acá yo quiero extraer el primer modelo? Yo no generé esos modelos. Si yo quiero obtener todos los datos del primer modelo, ahí ocupo getModels. ¿Cierto? Entonces ahora yo llego y digo, bueno, de hecho puedo hacer primero subset, bueno, da lo mismo, proponer getModels de d,1, 1, y esto me da el primer modelo. Y a esto yo le puedo hacer un glance, por ejemplo, y veo que ese modelo tiene un R cuadrado de 0.85, tiene un R cuadrado de 0.83, bla, 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 ¿ya? Y tiene, bueno, de hecho, si veíamos el anterior, esto tenía una AIC de 156, que si lo comparamos con el que teníamos nosotros, está por ahí, ¿ya? Está dentro de los mejores modelos. Entonces, por eso es importante aprender a extraer los modelos, porque así de repente nosotros puede ser que no estemos generando los modelos, o sea, la idea no es generarlos de forma tan así como random, pero en realidad uno puede generar funciones para ir generando varios sets de modelos. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, ya, estas son mis variables que son ambientales, esas son mis variables que son genéticas, esas son mis variables que son de geografía, y voy a decir entonces, genérame combinaciones de estos modelos en un loop, y así yo tengo, no sé, 10, 20 modelos, pero que los voy generando de forma automatizada, no de forma manual, y después yo selecciono el mejor modelo y con eso obtengo ciertas cosas. ¿Ya? Entonces, aquí en este caso estoy obteniendo el mejor modelo y con eso puedo hacer predicciones y puedo hacer otras cosas. Esa función que habías puesto que se llamaba como Dredge. Esa ya te mostraba el delta de los... Sí, el dredge, mira, el dredge en realidad es súper parecido al mod select, el mod.cell. La diferencia es que en una tú entregas la lista de modelos y en la otra tú le muestras un modelo general y te va a hacer todos los modelos posibles. Esa es la diferencia. 1024. Y de repente podemos tener millones. Ese era el dredge, Sí, el que hace, él hace lo hace solo. sí, O sea, por ejemplo, yo le podría tirar como el enemigo de Gals, eso del WT, H y punto, sí, y de ahí él va a tomar todas esas variables y las va a mezclar de todas las maneras posibles. exacto. Y va a entregar todos los propiedades que hay, que el delta y toda la vaina. Así es. Si lo vamos a trabajar un poquito eso, pero en realidad vamos a trabajar eso, lo vamos a trabajar un poco más después, porque en realidad una de las gracias de ocupar dredge es que uno primero de repente es capaz de generar un modelo general, porque aquí yo generé uno súper grosero donde puse todo. O sea, aquí no hay nada de cabeza en el fondo. No, pero en realidad es que igual dredge es más potente que eso. En realidad dredge, de la forma que yo lo ocupé acá, no lo usaría. Pero hay otras formas de usar dredge que son más inteligentes de usar. Entonces, por ejemplo, uno puede agregar, o sea, uno con dredge tiene como un montón de argumentos y tiene, por ejemplo, un argumento que se llama subset, por ejemplo. Entonces yo con eso puedo armar ahí una función dentro de subset que no me permite, por ejemplo, que coexistan
variables que están altamente correlacionadas, por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces como que en realidad como que Dredge, inicialmente uno como que se tienta de ocuparlo así como y que haga magia. Pero en realidad Dredge es súper útil, pero la verdad que usarla súper bien es bien difícil. Como que en realidad yo podría estar yo creo que podría dar una clase entera solamente del uso de Dredge y cómo usarlo de forma adecuada. ¿Y ese es el paquete del loop? No, del Mumin. Del Mumin. Sí, todo esto es del Multimodel Inference. ¿Ya? De hecho, voy a tratar de hacer un ejercicio donde les muestre bien cómo usar Dredge en el sentido de sacar las variables correlacionadas entre sí o por ejemplo hay otras cosas que te pueden limitar el número de variables, porque por ejemplo MTCars tiene 36 variables, entonces probablemente un modelo que tenga, por decirte, 10 variables no tiene sentido para una base de datos que tenga solo 36 observaciones. Entonces tú puedes hacer una cosa que tú le digas, yo quiero limitar el número de variables hasta tanto. ¿Ya? Y la otra cosa es que también es adecuado, si uno sospecha de que hay interacciones, hacer un modelo general con interacciones. Entonces también lo puedes hacer, pero a eso tienes que meterlo tú, a mano. Entonces por eso, como que en realidad, en este momento prefiero que vayamos todavía con la generación de modelos manual, y después vamos a ocupar Dredge así con toda su potencia, pero primero para concepto necesitamos trabajar la otra parte, porque si no cuando empezamos a hacer promediar modelos entre 2000 modelos nos vamos a perder un poquito con las tablas y todo. Entonces prefiero que partamos con modelos un poquito más chicos con menos variables, pero vamos a llegar a eso. Ya esto fue como un poquito para mostrarles por qué es necesario ocupar getModels. Porque de repente uno no va a tener todos los objetos de modelos que uno generó, ¿ya? Y vamos a ver que vamos a tratar de armar funciones para ir generando modelos dependiendo de lo que nosotros queremos tratar de explicar. ¿Sí? La función getModels, igualmente uno puede seleccionar más de un modelo. Sí. Entonces, por ejemplo, asimismo, como yo acá puse, fíjense que este mismo argumento que yo puse acá, del delta menor o igual a 2, yo también lo puedo poner en el getModels. Entonces, por ejemplo, acá, si yo yo puedo poner delta menor igual a 2, y voy a sacar esto, y voy a sacar esto para que no lo guarde, y ahí me va a entregar todos los modelos, ¿ya? Entonces acá yo, por ejemplo, y eso también es bueno porque en realidad, por ejemplo, ¿se acuerdan lo que hice la clase pasada? Que yo armé una lista con modelos y después con map hice varias cosas. ¿Se acuerdan? Hicimos el select y esa era una lista de modelos, o sea, hice el models o modelos, no me acuerdo, que era una lista de varios modelos y después se lo ocupé para hacer predicciones, qué sé yo. Entonces, esto también. Aquí, por ejemplo, nosotros sabemos que con delta menor a 2 tenemos 3 modelos. Entonces aquí tenemos una lista que tiene efectivamente el modelo 4, el modelo 2 y el modelo 3, que son los 3 modelos que tienen un delta A y C de 2. Y después entonces yo en base a esa lista yo puedo ocupar maps y hacer distintas cosas. Entonces por ejemplo, voy a mostrar una tontera, pero por ejemplo si yo acá tengo y voy a partir con, ya esto le voy a poner S nomás. Entonces yo hago S y aquí pongo map, por decir una tontera, A y C. ¿Ya? Y ahí me da los 3 A y C, o A y C. Pum. Pero lo puedo ocupar para predecir. Entonces puedo ocuparlo para distintas cosas. Aquí lo hice con el map así bien rapidito para no hacer muchas tonteras. Pero se pueden hacer varias cuestiones. ¿Ya? Ok. Y esto es lo que estábamos viendo. También entonces con eso, con el tidy podemos extraer, ¿cierto?, los valores de P. Y ya con eso podemos decir algo del modelo. ¿Qué podemos decir aquí? O sea, si nosotros viéramos este modelo, ¿qué explicaciones podemos dar con esto? Porque esa es la gracia de todo esto, hacer inferencias en base al mejor modelo.
¿Alguien puede decir algo del modelo con esto? Ya, estamos... Con una confianza del 95%, AM se relaciona de forma positiva con la mayor respuesta, que en este caso sería ¿cuál sería? Era la eficiencia de combustible. Ya. Y aquí vemos que entonces tenemos 4 parámetros, ¿cierto? El peso, que vemos que por cada WT, que vemos que si aumenta el peso disminuye la eficiencia, que QSEC lo revisé hoy día porque no sabía qué era, es en cuánto tiempo se demora el vehículo en recorrer 400 metros. A mayor, cuanto más se demora en hacer eso, o sea, cuanto más lento es el vehículo, tiene más eficiencia de combustible. AM es automático manual, donde A, o sea, cuando es 0 significa que es automático, 1 significa que es manual. Entonces eso significa que el manual tiene el manual tiene más eficiencia que el automático, ¿ya? Y tenemos el intercepto de 9.62, ¿ya? Y aquí tenemos los errores y el P. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Ya. ¿Cómo hacemos nosotros? Primero, ¿cómo nosotros hacemos un modelo? A ver, voy a tratar de escribirlo esto. Ya. Nosotros cuando tenemos, y esto lo voy a escribir, pero después lo vamos a borrar. Ok. Cuando nosotros tenemos, y esto simplemente para agarrar y hacer una tontera acá, porque esto aparece mágicamente. Cuando nosotros hacemos un GLM o un modelo lineal o un LM, cualquiera de los que estemos viendo en este caso, nosotros vamos a tener que I, que en este caso es MPG, es igual, ¿cierto? A. Tenemos beta sub 1 por, voy a poner AM, más beta sub 2 por QSEC más beta 3, ¿cuál otro había? Por el peso, y más intercepto, ¿cierto? Que en este caso le vamos a poner C. Ya. Entonces toda la cuestión la vaya a correr nomás. Sí, pero el beta es el beta. El beta es negativo. ¿Ya? Entonces te voy a poner A. Después lo voy a borrar. Entonces, bueno, terriblemente chica esta cuestión. Pero, ¿cómo lo puedo agrandar? Pero alcanzan a ver más o menos. Sí, ya, bueno. Entonces, cuando yo tengo esto, básicamente, los estimados que yo tengo en la tabla son mis betas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo vuelvo acá, vayamos uno por uno. ¿Ya? Entonces tenemos que el intercepto aquí dice que es 9.62. ¿Cierto? Eso significa que C es 9.62. ¿Ya? Supongamos que por alguna razón, y que esto es imposible, AM es 0, que eso sí puede ser, QSEC es 0, que eso no puede ser porque tendría velocidad infinita, y el peso fuera 0, que sería un vehículo que no existe, ¿cierto? Entonces la eficiencia energética de eso sería de 9.62, porque C es una constante, ¿ya? Si nosotros viéramos que AM fuera 1, o sea que significa que sería manual, entonces mi beta 1, que es 2.94, pondría 2.94 por 1, ¿cierto? Y en este caso lo que me ocurriría es que tendría 2.94 más C, ¿cierto? Y así mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de nuevo, el peso, ¿cierto? Que está en toneladas, nosotros tenemos... ¿Sí? Sí. Entonces, automático es 0.
Sí, eso significa que, ya imaginémonos, esto significa que un vehículo que tiene exactamente la misma velocidad y el mismo peso, si es automático, va a tener 9 puntos de eficiencia, ¿o cuánto eran? 2.9 millas por galón menos de eficiencia que uno manual. Lo vamos a ver en un gráfico. ¿Ya? ¿Ah? Claro. Entonces, por ejemplo, el peso tenía un valor negativo, decías tú, ¿cierto? Eso significa, y el peso en este caso son toneladas. Entonces significa que por cada tonelada de peso va disminuyendo el rendimiento de combustible. ¿Ya? Y el QSEC también, el QSEC era positivo, y el QSEC es el tiempo que se demora el vehículo en recorrer una cierta distancia. Entonces, cuanto más alto sea ese valor, significa que más se demora en recorrer 400 metros, por lo tanto es más lento. Entonces, eso significa que cuanto más lento sea nuestro vehículo, más eficiencia de combustible tiene. ¿Ya? Entonces, esa es como la parte, ¿ya? En realidad, como que toda esta cuestión que estamos haciendo nos tiene que llevar a esa interpretación, porque eso es lo que queremos realmente hacer. Y por eso, eso que te quede súper claro, Melanie, porque me acuerdo cuando estuvimos trabajando el curso pasado, cuando haces que todo interactúe con todo, después cuando tú tratas de hacer una interpretación y una interacción de 5 términos, es una cosa imposible de interpretar. ¿Sí, Pau? Es una de variables, porque si AM, que es automático manual, era una categoría donde 0 es, no sé, automático y 1 es manual, pero tú ahí no la pusiste como factor. No. La convertiste, porque como está 0 y 1, ahí la puede evaluar como numérica. Ahí la va a evaluar como numérica, y eso es súper importante en realidad. Eso es súper importante porque en general, de hecho, yo en este caso me hice el loco con eso, porque tenía solo 2 valores. Pero en realidad eso es una cosa que uno no tiene que hacer. Y de hecho eso es súper importante cuando ustedes están generando datos. Cuando ustedes generen datos, nunca hagan tal de una variable que sea categórica, ponerla como números. Porque resulta que si usted, imagínate que tú tienes, voy a decir una tontería, pero imagínense que ustedes están haciendo una encuesta a algo y están viendo la ocupación de las personas. Y ponen, ya no sé, es profesor 1, es abogado 2, es conserje 3, no sé, ¿ya? Entonces eso R no lo va a entender como que son una cosa categórica, sino que lo va a entender como algo numérico y va a tratar de darle una pendiente a tu modelo. Y eso no tiene ningún sentido. O sea, es mejor convertir la factura. Sí, o sea, de hecho lo que hago yo siempre es como ponerla como factor antes, de hecho la transformo antes. Pero en este caso como que generalmente cuando estoy haciéndolo en clases como que trato de no hacerlo así para que ustedes no tengan que transformar las bases de datos antes de que trabajemos, ¿ya? Y generalmente si no, se los trato de pasar transformados, ¿ya? Pero lo vamos a ver después, vamos a tomar de nuevo la base de datos CO2 que hemos ocupado algunas veces en el curso anterior, que esa sí tiene variables categóricas para ver cómo interpretamos cuando hay variables categóricas, ¿ya? Porque la interpretación de los modelos es como lo más importante que vamos a... O sea, aquí tenemos 2 puntos. Punto 1, cómo seleccionamos entre varios modelos, con cuáles vamos a trabajar, y una vez que los seleccionamos, cómo interpretamos esos modelos, que esa es la parte más relevante, ¿ya? Porque en realidad podemos seleccionar el mejor modelo y decir, este es el mejor modelo. Pero después tenemos que entender lo que nos dice el modelo, porque si no estamos así, vamos a decir, sí, hagamos AIC y toda la cuestión, y vamos a tener así toda una jerga, y después cuando tenemos que hacer la narrativa y hacer las conclusiones y decir, bueno, nos damos cuenta de que esto es lo que pasa, tenemos que poder explicar este modelo. ¿Sí? ¿Sí, Mauro? O sea, en realidad lo que hago yo es esto, miren, les voy a mostrar al tiro o sea, se puede hacer de varias formas, ¿ya? Pero una cosa que podemos hacer, por hacerlo bien rápido, voy a hacer acá una base de datos ficticia, o sea, no ficticia, pero una base de datos nueva, que le voy a poner, esto lo vamos a borrar, no me interesa. Entonces vamos a agarrar una base de datos que se llama MT, que básicamente va a ser una copia de MTCars, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo lo que puedo hacer es decir, ya voy a hacer esto,
y esto lo voy a correr, y acá voy a poner mt am, entonces voy a sobreescribir esa variable y puedo poner esto, if else mt am es igual a 0, entonces voy a poner automático, y si no es 0, porque eso es if else lo que hace es que te hace una evaluación del primer término, entonces si es 0, va a tomar el primer valor, si no es 0, va a tomar el segundo valor que yo le dé acá, que va a ser manual. Entonces aquí después si yo pongo un view de mt, me va a aparecer acá, y acá si yo voy al AM, que va a estar al final, me queda como automático manual. Evidentemente esto funciona cuando tenemos dos variables. Cuando tenemos tres se puede hacer de otra forma o lo podemos hacer anidado, ¿ya? Porque la otra forma de hacerlo es con mutate y con case one. Que el mutate lo que hace es que tú puedes decir y decir, voy a hacerlo no. Entonces tú podrías hacer acá y pones mt, y pones que agarras mt y le pones un mutate, y le voy a poner acá que am va a ser igual a, y aquí le pongo case when, y el case when, ese es más fácil para trabajar con un montón de variables. Cuando vas a trabajar con solo dos objetos, es mejor trabajar con el if else, y aquí lo que pongo es lo mismo, am igual 0, si am es igual 0, entonces esto lo voy a transformar en automático, y aquí generalmente yo lo tiro para abajo para que sea más fácil de leer. Aquí va una coma en realidad, perdón. Y acá pongo si am es igual a 1, entonces esto va a ser manual, ¿ya? Y esa es otra forma de hacerlo. Y eso es más fácil cuando tienes, por ejemplo, que en vez de tener dos categorías, si tuvieras 20, ponte tú, porque si no, tenéis que hacer una cuestión anidada de los if else y eso se vuelve bien complicado. ¿Ya? Y no es más fácil si yo me pongo la base de datos, con lo que yo quiero modificar y haz un factor. Sí, pero eso te lo va a transformar en números como factores, entonces va a seguir diciendo 0 y 1. Y después eso, cuando quieras graficarlo, va a ser una lata. Esa es la cuestión. De hecho, después yo les voy a mostrar un gráfico que hice con esta base de datos, que la hice, de hecho la transformé, automático manual, al final. ¿Ya? Entonces, sigamos. Ok, entonces ahí está el mejor modelo, ¿ya? Y nadie se fijó que hay un P no significativo, ¿cierto? Ya, P no significativo, ¿importa? No importa, ¿ya? Desde el punto de vista de la inferencia multimodelo no nos importa los P significativos o no, usualmente, ¿ya? ¿Cómo? Aunque ninguno sea significativo, no importa. De ahí vamos a hablar un poquito más de eso, pero de hecho hoy día está súper entretenido, está buscando como dentro de las peleas que habían entre Cade y Burnham y Anderson, y caché que uno de los dos, no me acuerdo si Burnham y Anderson, en su página tienen canciones modificadas, y tenían Hotel California y se llamaba Hotel P-Value, y era como una canción así como en contra de los valores P. Súper ñoño, súper divertido. Lo voy a tocar en el café concert de la facultad. Ya. Entonces, y ahora venimos a este método súper controversial de promediar modelos, que a mí honestamente no me gusta tanto, pero entiendo su valor, ¿ya? Y vamos a ver por qué sería relevante o no promediar modelos. Entonces, vamos a ver cómo promediar modelos usando Momin, pero también vamos a ver, inicialmente vamos a ver una forma manual para entenderlo un poquito, ¿ya? Y vamos a tratar de hacerlo relativamente rápido. ¿Por qué promediar modelos? Primero, eso es algo que lo voy a explicar así como medio a capela, pero voy a tratar de armar un GIF al respecto pronto. Y lo que ocurre es que, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros en la clase anterior hicimos, cuando todos hicimos un test set y un
train y un test set, ¿cierto? De la base de datos. Cuando nosotros entrenamos el modelo, a no todos nos dieron los mismos valores, ¿cierto? Tanto de R cuadrado como de los beta, ¿cierto? Y eso es algo que nos va a pasar a nosotros también cuando estemos muestreando. O sea, nosotros siempre todo lo que tenemos es un muestreo de una población general. Entonces, dependiendo de la muestra que nosotros tomemos, si tenemos varios modelos candidatos que están más o menos cerca en su delta A y C, eso significa que en realidad esos tres, si nosotros, por ejemplo en este caso son tres, esos tres modelos podrían haber salido en otro orden si la muestra de la población que nosotros hubiéramos tomado podría haber sido distinta, ¿cierto? Entonces eso nos genera un problema, porque en realidad podría ser que simplemente nosotros elegimos ese como el mejor modelo, no porque era el mejor modelo, sino que por un problema aleatorio de la muestra que tomamos, ¿ya? Entonces eso podría causar de que la tabla varíe dependiendo de la muestra que nosotros tomamos. Evidentemente, si es que nuestro primer modelo, la diferencia entre el modelo 1 y el 2 tienen un delta IC de 10, nos olvidamos de eso, ¿cierto? Pero si tenemos un delta IC más o menos chiquitito, tenemos que pensar que podría habernos ocurrido eso, ¿ya? Entonces, una de las formas que podemos solucionar ese problema es promediando los modelos. Y promediar los modelos en realidad significa más que nada promediar los parámetros, los betas, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos ese promedio de betas? ¿Ya? Entonces, volvamos a los modelos que seleccionamos, ¿cierto? Y teníamos 3 seleccionados y miremos qué pasa con el número de cilindros, ¿ya? Entonces, nosotros acá el número de cilindros tenemos que, voy a agarrar selected, que era esta base de datos que generamos, que creo de hecho que no la tengo ya, porque la borré, ¿o no? Ah, nunca la hice, muy bien. Select, ya, estamos bien. Ah, no, más encima lo hice con el IC. Selected. Entonces, select primero. Demonios. Ya, voy a tener que hacerlo de nuevo. Voy a tomar de... Está la clase. Ya. Select y selected, listo. Ahora sí. Entonces resulta que si yo tengo select, vamos a ver que select en realidad pongo class select selected es una clase model selection y también es un data frame. Yo lo voy a transformar así más concretamente en que sea solo un data frame para poder hacer algunas transformaciones, ¿ya? Entonces, si yo tomo esto, entonces voy a agarrar y lo voy a transformar en un data frame para poder ocupar el tidyverse. Y aquí lo que voy a hacer con ese, no necesitas hacer la primera parte, es seleccionar solamente 3 variables que son las que me interesan. Entonces, si yo pongo acá view S, tengo el número de cilindros y el peso, ¿ya? Entonces vamos a trabajar solamente con esa variable en los 3 primeros modelos, ¿ya? Que tenemos acá. Entonces, si se fijan, nosotros acá tenemos que dentro de los 3 modelos en que nosotros tenemos, dentro de los 3 modelos que nosotros seleccionamos, debido al delta A y C, tenemos que en solo 2 de esos modelos aparece el número de cilindros, ¿ya? Entonces vemos que tenemos por un lado el número de cilindros, o sea, que aquí tenemos el beta del número de cilindros, donde en el modelo 2 tenía un valor de menos 151, o sea, menos 1.51, y en el modelo 4 tenía menos 1.29, ¿ya?
y sus pesos respectivos, ¿ya? En todo caso, nos dice lo mismo, ¿cierto? Nos dice que cuanto más cilindros tenga el vehículo, menos rinde, ¿cierto? El beta es negativo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es que vamos a hacer el promedio de este parámetro, ¿ya? Que este parámetro es el beta, ya que es lo mismo que estábamos viendo antes, ¿sí? Entonces acá, cuando nosotros teníamos esto, yo aquí armé esto, y este beta, que aquí no está porque aquí no tenemos el número de cilindros, ¿ya? Pero el beta básicamente es la pendiente. Entonces, si es positivo, nos dice que cuanto más de eso, mejora el rendimiento, cuanto más, si es negativo, nos dice que es menor. Entonces, si bien son distintos valores, nos dicen exactamente lo mismo, que a medida que tenemos más número de cilindros, disminuye el rendimiento. Y el tema es que hay dos métodos para hacer esto. Está el método full y el método subset. Entonces vamos a mostrar cada uno de ellos y cuál es la gran diferencia entre ellos. Entonces el método full tiene la siguiente fórmula. ¡Pum! Ya. Y esto se ve súper marciano, ¿ya? Pero en realidad es relativamente fácil. Teta es el estimador, ¿ya? Entonces el de la izquierda o el de la derecha es teta. ¿Por qué se llama teta? Porque en realidad esa cuestión puede ser un beta, o puede ser un intercepto, o puede ser alguna otra cosa, ¿ya? Entonces en este caso, nosotros vamos a lo que tenemos aquí como teta, en realidad es la pendiente, ¿cierto? Entonces ese es el estimador que nosotros tenemos para el número de cilindros, que era menos 1, algo, dependiendo del modelo, ¿ya? Y cuando tenemos el I, significa que es del modelo I, ¿ya? Y nosotros tenemos R modelos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, R es 3, tenemos 3 modelos, ¿cierto? Tenemos 3 modelos en competencia. Entonces tenemos I desde 1 a 3, ¿cierto? Tenemos teta, que en este caso teta es la pendiente de nuestro de número de cilindros, y WI es el peso de nuestro modelo I, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que cuanto más peso tiene el modelo, más importancia tiene ese modelo para determinar el valor de teta de tu modelo promedio, ¿ok? Entonces, ¿cómo haríamos esto? Entonces, esto es relativamente sencillo. Entonces, aquí yo lo que hice acá fue agarrar full, o sea, agarrar el modelo inicial. Voy a cerrar esto, ya no lo necesitamos, creo. Y lo primero que hice fue simplemente hacer una copia, ¿ya? ¿Por qué hacer esa copia? Porque después voy a hacer otro S que va a ser el S subset, ¿ya? Entonces no quiero hacer dos cosas. Y entonces después lo que voy a hacer es esto. Entonces vamos a agarrar el número de cilindro, porque lo que teníamos anteriormente es que teníamos un problema acá, que teníamos este NA. Y este NA no podemos trabajar con él, ¿ya? Entonces lo que hace la diferencia básicamente entre el método full y el método subset es qué hacemos con los NA. Entonces el método full lo que hace es que dice los NA son ceros, ¿ya? Y aquí vamos a ocupar la misma función que les acabo de mostrar, el if-else. Entonces lo que yo voy a decir es que voy a agarrar el S full con el número de cilindros, ¿cierto? Voy a agarrar la variable número de cilindros y voy a ocupar el if-else. Y lo que estoy diciendo acá es NA, S full, el número de cilindros de S full? Si es que es NA, reemplázalo por un 0. Si no lo es, pone el mismo valor que tenías antes, ¿ya? Entonces, si yo hago esto, lo que voy a generar es esto mismo, pero lo voy a mostrar acá. View S full. Lo mismo, pero con un 0 arriba, ¿ya? Entonces, el estimador, digamos, en el primer modelo es 0, ¿ya? Entonces, después lo que voy a hacer es agarrar lo que dice la fórmula. ¿Y en la fórmula qué me dice?
para cada uno de los modelos que estamos considerando, agarra el teta i y multiplícalo por el peso i, ¿cierto? Entonces con el mutate yo puedo hacer eso. Ya eso yo le voy a poner. Entonces ahí está. Tenemos el peso i, multiplícalo por el teta i. Ya, entonces acá mirándolo acá, el peso i, multiplícalo por el teta i. ¿Ya? Y eso, yo voy a llegar acá y voy a hacer esto, que el S full lo voy a hacer un mutate y voy a generar una nueva variable que le voy a llamar teta i y voy a hacer el número de cilindros por el peso. Y esto me va a dar esto, ¿ya? ¿Y qué tengo que hacer aquí para tener mi valor final? Sumarlo, ¿cierto? Tengo que simplemente sumar esta columna, ¿ya? Entonces es difícil, pero no lo es tanto. Y el valor que me da es de menos 0,72, que es un valor harto más bajo que este, ¿no? Ya, ¿y eso por qué? Porque tenía un cero inicial, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar cuando nosotros ocupemos el método subset, ¿ya? El método subset es súper parecido, cambia un poquito la fórmula. Entonces, el método subset es un poco diferente. Entonces, aquí tenemos algo bien parecido, pero tenemos una división. Entonces, aquí nosotros tenemos arriba teta i por wi de 1r partido la sumatoria de los pesos, ¿ya? Y eso uno diría, bueno, esta cuestión es súper ridícula. ¿Por qué? Porque los pesos suman 1, ¿cierto? Pero aquí hay un detalle. Aquí las líneas, las filas que tienen un NA, las eliminamos. Y eso nos va a cambiar un montón el cálculo. Entonces, lo que nosotros vamos... ¿Ah? Ah, sí, claro. ¿Esta? Sí, es la suma. Es la suma de los teta i. Claro. Y, o sea, de eso, el valor que yo voy a tomar es el del teta. Sí, este. Entonces aquí el valor promedio es de menos 0,7. ¿Ya? Esto es más importante, chicos, esto más importante de que lo escriban y de que lo vayan, o sea, es bueno que lo hagan, pero en realidad yo les voy a mostrar la forma automatizada de hacer esto, al tiro. O sea, en realidad esto yo les decía, lo importante es que entiendan esta parte, que entiendan cómo se hace cada uno de estos y cuál es la gracia de cada uno de ellos, más que el hacer el cálculo. ¿Sí, Bárbara? Ya, a ver, aquí cuando lo multiplican por los pesos, en el fondo para que este como modelo promediado tenga en consideración como la importancia relativa que tenían cada uno de los modelos de la variable. Exacto. Y es que no sé, como para no hacer trampa promediar los modelos, o cómo se interpreta eso al final. Ya, mira, sí. ¿O por qué no te salió la mezcla de esto cuando uno tiraba todo al tiro? Sí, mira, eso tiene varias formas. Lo que pasa es que ahí, por un lado, está el tema de que aquí esto se hace generalmente solamente si tienes modelos que compiten muy cercanos, ¿ya? Y con ciertas características en particular. O sea, como que yo esto no lo haría siempre. De hecho, yo tiendo a seleccionar el mejor modelo. Eso es como que lo tiendo a hacer porque igual tengo dudas con respecto también a estos métodos. Pero igual hay gente que considera mejor hacer esto porque te da un poquito de... Claro, sí, es como una cuestión como cuando la gente habla de ensambles de modelos. Esto es un ensamble de modelos. O sea, y esto, de hecho, es que yo creo que de hecho lo terrible es darse cuenta de lo sencillo que es calcularlo. Entonces como que uno ve esta cuestión y dice, ya, esta cosa es como multiplique, un promedio. Sí, sí, es un consenso. Y acá no vamos usando ese criterio de, por ejemplo, si yo tuviera un modelo que se diferencia, no sé, porque esta es la regla del 2, ¿cierto? Sí. Pero si yo tengo uno que es, voy a hacer una manera, 3, 4 y 5. ¿Ahí se diferencia? Claro, entonces
Sí, pues. ¿Igual seleccionamos el primero como variable? No, porque esos no tienen, o sea, tú trabajas con los que tienen un delta IC de 2. Ya, es que todo el sí tiene que tener el... Sí. O sea, igual, de hecho, en realidad igual lo podrías hacer, porque ¿qué va a pasar? Si tú haces eso, lo que te va a pasar usualmente es de que en realidad, si tienes una diferencia de A y C muy alta, el peso del primer modelo va a ser tan alto que va a tomar como casi todo Lo el... último va a ser cero, entonces no van a sumar nada, no van a tener nada para el modelo final. Exacto. Entonces, de hecho, incluso hay gente que tiene la idea de hacer este promedio de modelos con todos los modelos, Porque sin... en el fondo haría lo mismo porque el puro peso ya te estaría quitando lo que no importa. Claro. Ya. Entonces no es tan tramposo hacerlo. No, o sea, ya, lo que pasa es que, y que de hecho ahí vamos a ver que ahí, dependiendo de tu motivación, el promedio de modelos vas a querer hacer uno u otro. Vamos a hablar de eso en un ratito. Ya, volvamos entonces ahora a lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer con el método subset. Entonces, en el método subset lo que vamos a hacer es que vamos a hacer exactamente lo mismo, pero lo primero que vamos a hacer es que vamos a seleccionar solo las columnas donde SIL no es NA. ¿Ya? Entonces, al hacer eso, nos da una cosa un poquito distinta, obviamente. En este caso nosotros seleccionamos al principio Los tres primeros modelos. claro, pero nosotros trabajamos solo con el peso de la cilindrada. Sí. No, es que el peso es de los modelos. El peso es de todos los modelos, pero ya, pero nosotros acá, pero igual elegimos solo el... Sí, no, pero eso es porque quiero mostrarles cómo hacerlos con una variable, pero eso lo tienen que hacer con todas las variables. Claro, estoy ocupando el ejemplo del cilindro para mostrar cómo se calcula, porque si lo hiciéramos con todas las variables al mismo tiempo sería más complicado de calcular. Pero entonces, ¿cómo se hace? O sea, la suma de todos los betas de todas las variables por... No, esto se hace variable por variable. Por eso lo estamos haciendo con cilindro nomás, porque si no tendría que hacerlo para cada una de las variables. Por eso es importante también el que tenga o no tenga lineal. Sí. Sí, entonces en este momento lo vamos a hacer solamente con cilindro, pero después le voy a mostrar la forma automática que lo hace con todo. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Todas las variables que están en los modelos seleccionados. Claro, porque si, o sea, lo puede hacer y te da 0. ¿Cierto? Ya, entonces acá nosotros seleccionamos solo para el subset, solo elegimos los que no tienen NA, pero mantenemos los pesos. ¿Ya? Entonces aquí lo que hice fue ocupar el filter y filtrar los que no son NA en cilindro. Oye, ya les voy a mandar el link a todos del libro para que recuerden Tidyers los que no han trabajado en eso este rato. ¿Cómo? Sí, las voy a subir. Sí, lo que pasa es que estoy tratando de preparar la plataforma porque yo creo que para este curso no voy a alcanzar a escribir como la vez pasada todo. Así que voy a tener que armarlo con una página un poquito distinta. Pero después seguiré escribiendo. Entonces, aquí nosotros vamos a tener solo 2 columnas, o sea, solo 2 filas, ¿cierto? Porque había uno donde era NA. Entonces, nosotros aquí vamos a tener eso. ¿Ya? Que esto acá. Y entonces acá sí, fíjense que cuando nosotros hagamos la suma de los pesos va a ser un poco distinto. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, donde vamos a hacer exactamente el mismo cálculo, ¿cierto? Vamos a hacer el θ i, que de nuevo va a ser el cilindro por el peso, pero la gran diferencia va a ser que cuando hagamos el cálculo final, vamos a tener como numerador la suma de los θ i, ¿cierto? Y como denominador, la suma de los pesos. Y en este caso tenemos 2 de los pesos, no los tenemos todos. ¿Cierto? Entonces aquí nos va a dar un valor más parecido. ¿Y por qué en este caso uno no cambia el NA por 0? Porque esa es la diferencia del método full con el subset. Sí, y vamos a ver por qué uno es mejor que otro para distintas cosas. Y acá, entonces esto, cuando yo haga esta división, me va a dar un valor de 1.4.
que como ven es un valor un poquito más parecido, digamos, al promedio de mis parámetros, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cuándo uno quiere ocupar el método full y cuándo uno quiere ocupar el método subset? Eso va a depender de la pregunta que quieres contestar, básicamente. ¿Por qué? Pues resulta que, imagínense, o sea, hay veces en que lo más importante de tus modelos va a ser qué tan bueno es el modelo para generar los resultados, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿cuál es el que tiene el menor, o sea, cuál tiene el mejor R cuadrado, ¿cierto? El que tiene el menor error. Pero hay veces donde lo que más nos interesa de un modelo es entender bien cuál es el estimador. O sea, por ejemplo, ustedes han visto, o sea, me imagino que conocen el tema del scaling, ¿cierto? Del metabolismo, ¿cierto? De que la masa de un organismo, ¿cierto? Indica el metabolismo, ¿cierto? Y durante mucho tiempo la discusión era, ¿es en realidad el beta 0.67 o es 0.75? Es 0. Entonces, cuando a ti te interesa, cuando tú lo que quieres es tener una mejor estimación del parámetro, lo que tú ves es el método subset. Porque ahí lo que te va a hacer es una mejor estimación del parámetro de cada uno de los de cómo afecta esa variable en particular. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros lo que estamos viendo, si nosotros quisiéramos saber, es una tontera, si nosotros quisiéramos saber, ya, ¿cómo afecta el número de cilindros en particular? Entonces ahí voy a ocupar el método subset. Si quiero saber el resultado, ocupo el método full. Y vamos a ver que las predicciones se van a notar mucho. ¿Ya? Entonces, ahora les voy a mostrar todo esto que nosotros hicimos un poco a mano, cómo se hace de forma automática. ¿Ya? Y eso, básicamente lo que hacen es que agarran la función model.abg. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo 5 variables y una de esas 5 variables aparece solamente en un modelo. En el modelo final que yo reporto, igual van a ir en las 5 variables, ¿no? Sí, y va a tener un valor súper bajo. Va a ser súper poco relevante. ¿Ya? Pero te va a dar una buena predicción. O una predicción muy parecida al mejor modelo, de hecho. Y entonces acá tenemos, para sacar el modelo promedio, lo que nosotros hacemos es que agarramos la función model.abg y agarramos la base de datos. Entonces, de hecho acá, en este caso, lo que les iba a mostrar es que si ustedes quieren trabajar con, porque se acuerdan que yo les mostré en un momento el subset y hice un objeto que se llamaba selected, y dice subset select, delta menor o igual a 2. Bueno, aquí en este caso yo lo puedo meter en el model average. Entonces, con eso me ahorro ese paso también. Ya, entonces, si yo quiero hacer el promedio del promedio de los modelos, agarro mi objeto con el que tenía, en donde tengo todos los datos de los modelos, y voy a poner el nombre del modelo que voy a querer poner, ¿cierto? La función model average, model.abg, select, que es donde están los modelos, ¿cierto? Voy a decir que solo tome en cuenta los que tengan un delta AICC, en este caso de 2, menor a 2, y esto es muy importante, fit igual true. ¿Por qué es importante hacer el fit igual true? Porque eso les va a permitir ocupar el average model para hacer predicciones. Si no, no les va a permitir hacerlo. ¿Ya? Y eventualmente uno siempre puede querer hacerlo para generar gráficos, etcétera. ¿Ya? Etcétera. Entonces, una vez que hago esto, si yo me meto acá, hago el average model y pongo el signo peso, me van a aparecer un montón de cosillas acá. Y dentro de eso está coefficients. ¿Ya? Y si veo los coefficients, lo que me va a salir es para el full y el subset cada una de las estimaciones. ¿Ven? Entonces aquí vemos que el intercepto en los dos es igual. ¿Por qué? Porque en todos los modelos va a estar el intercepto. Entonces el promedio va a ser exactamente igual. ¿Ya?
Entonces, si nosotros tenemos que el valor de arriba y el de abajo es igual, es porque eso está en todos los modelos. ¿Ya? Pero ahí vemos que el resto, los que no están en todos los modelos, que los que están en todos los modelos son el peso y el intercepto, todo el resto cambia un montón. ¿Ya? Ahora, a ver, voy a hacer una cosa. Voy a hacer un model average 2. Average model 2. Y aquí voy a sacar el subset, solamente para mostrar qué pasa ahí. Ahí va a tomarlos todos. Y cambia, pero no cambia tanto. ¿Y este nuevo modelo promediado tiene una IC también? No, tiene varias otras cosas. Tiene estimadores de la significancia de cada uno de los parámetros, sí. Ya. Pero no tiene una IC porque la IC es para seleccionar entre modelos. Ah, ya. Ya. Pero eso yo no puedo distinguir cuál sería mejor entre full y subset si es que no tengo esta intención anterior. O sea, lo que puedes hacer es calcular, tú lo que podrías eventualmente es calcular un R cuadrado, porque con un modelo tú puedes hacer una predicción, ¿cierto? Y con la predicción tú puedes hacer el post resample que vimos en el otro, y con eso tú puedes ver un R cuadrado. Ya, vamos a ver qué otras cosas más podemos hacer con este. Esta es para hacer el promedio Sí, entre los modelos. Y cuando yo le pongo subset igual delta menor a 2, sí, es que me escojan los modelos con delta menor a 2. exacto. Y ahí lo que me arroja es, o sea, cuál es este valor, no sé, por ejemplo, en el 1.5. Ese es el valor del full y el otro el valor del subset. Sí, Toda la fórmula. sí. Y yo con eso qué hago. O sea, esto es para que tú puedas reportarlo. Después tú puedes ocupar eso para hacer predicciones con cada uno de esos modelos. Claro, pero cuando yo reporto esto, yo digo, ok, el valor 1.5, ¿qué significa? Significa que ese es la pendiente, ese es el beta, es el parámetro. O sea, nosotros aquí teníamos, esto es una fórmula, ¿cierto? Entonces aquí nosotros tenemos AM por beta 1, más QSEC por beta 2, más W por beta 3, más cilindro por beta 4, más CAR por beta 5, más HP por beta 6. Esos serían los nuevos betas. Esos serían los betas. Y la fórmula y ahora es la misma fórmula, pero ahora estamos viendo las tres variables. Son los coeficientes. Pero esto tiene más cosas. Entonces, por ejemplo, el model average también tiene, por ejemplo, bueno, ahí están todos los modelos que participaron. Y después esto es lo otro importante, que me arroja una importancia de variable. Entonces aquí me va a hacer una estimación de cuáles variables son más importantes en determinar el valor del MPG. Pero si le sacáis el fit, ¿Cómo? si le poníais en el fit, ¿Fit? ¿Dónde? cuando le poníais fit, Ah, ¿para qué servía? o sea, ¿qué pasa si no le ponéis fit? Si no le pones fit, te dan exactamente los mismos resultados, pero no los vas a poder ocupar para predecir. En este caso, ¿cuándo podéis ocupar para predecir? Ya, les voy a mostrar. Entonces, voy a armar una base de datos acá. Voy a armar una base de datos que esto va a ser sería un poco largo que lo hagan, pero así que se los voy a mostrar. Pero en realidad, una cosa que yo puedo hacer acá, que voy a generar un data frame. Ya. ¿Dónde tengo esto? Vamos al final. ¿Sí? ¿Sí?
¿Para qué? Sí. Ya. Entonces acá tenemos... Voy a armar un modelo acá, voy a armar un data frame, ¿ya? Entonces les voy a mostrar este data frame. Este fue un data frame que yo creé con las siguientes ideas. Entonces, aquí lo que yo tengo es que QSEC, yo lo dejé, el QSEC acá lo dejé en el promedio, ¿ya? Entonces, QSEC es el promedio de todos mis valores, de todos los valores de QSEC que yo tenía en la base de datos, ¿ya? Entonces, el vehículo promedio se demora 17.84 segundos en correr los 400 metros. En el peso hice una secuencia desde el valor mínimo hasta el valor máximo que había de los pesos de los vehículos, y eso lo hice 2 veces, ¿ya? Lo hice una vez para vehículos automáticos y una segunda vez para vehículos manuales. ¿Ah? Esto es que los chicos me estaban preguntando cómo podemos hacer para hacer predicciones. Entonces yo estoy generando una base de datos nueva sobre la cual predecir, ¿ya? Entonces lo que pasa es que aquí, ¿qué estoy haciendo? Que generalmente cuando tú quieres ver, o sea, generalmente uno genera estas bases de datos nuevas cuando tú quieres ver cuáles son los efectos de una variable, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo la que hice variar fue el peso. Pero además dije, bueno, igual como automático o manual son solo 2 valores, 0 y 1, ¿cierto? Entonces yo puedo agarrar esta cuestión y decir, ya, agarremos esta cosa y hagamos que el peso varíe, que el QSEC se mantenga en el promedio, que AM tengamos 30 ceros y 30 unos, y que tengamos también los valores desde mínimo a máximo, tanto, o sea, en el peso, ¿ya? Y en el caso de los cilindros y los CARF, que creo que son carburadores, no sé mucho de auto, ahí como esos son números que son enteros, no quise sacar el promedio, saqué la mediana. ¿Ya? Entonces aquí el vehículo promedio tiene 6 cilindros, porque hay unos con 4, unos con 6 y unos con 8. ¿Ya? Y carburadores no tengo idea, pero 2 era como el número más típico. ¿Ya? Entonces aquí es donde yo puedo hacer predicciones, ¿ya? Y lo que voy a mostrarles es que vamos a poder hacer predicciones, y nosotros hemos trabajado ya con 3 cosas. Uno, con el mejor modelo, otro, con el promedio full, y otro con el promedio subset. Entonces aquí tenemos 3 formas de hacer inferencia, ¿ya? Entonces acá, yo puedo agarrar esta base de datos y puedo hacer un predict. Entonces DF es mi base de datos nueva. Entonces yo acá puedo decir predict, y vamos a partir primero mostrando cómo lo podemos hacer con el mejor modelo, ¿cierto? Entonces aquí yo voy a agarrar best model, voy a ocupar ese modelo para predecir sobre una nueva base de datos, que uno le puede poner así si uno quiere, new data igual df. Entonces esto me va a dar la predicción de MPG para vehículos con esas características, ¿cierto? Y eso yo lo puedo agregar, ¿cierto?, a mi base de datos. Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar este DF para poder hacer un gráfico bonito, ¿cierto? Y puedo decir DF pred, ¿cierto? Entonces, aquí voy a decir que es predict, de nuevo, best model, new data igual df. Entonces, lo que hago con eso es que ahora si pongo un view de df, esto me va a tener una variable nueva, ¿cierto? Que va a ser la predicción, ¿cierto? Y entonces con eso yo puedo hacer un gráfico que muestra cómo varía, si pensamos en un auto con un QSEC promedio, con un número de cilindros tipo y con un número de carburadores tipo, cómo va a ser la diferencia de rendimiento según su peso para vehículos que sean automáticos y vehículos que sean manuales, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo llegar y decir así, ggplot, entonces pongo df, as, ¿cierto? X va a ser, ¿cuál va a ser aquí la variable que tengo en mi X? El peso, ¿cierto? Porque esa es la que quise variar. Wt, mi Y va a ser pred, ¿cierto? Eso es lo que debe estar predicho, más, y aquí voy a poner un geom line, porque quiero ver como la línea que va a tirar,
Pero aquí además voy a decir que quiero que, por ejemplo, que el color sea distinto si es automático o manual, ¿cierto? Entonces aquí yo llego y pongo AS color igual a M, ¿cierto? Y entonces, me equivoqué acá. Eso me pasó por no ocuparlo como factor. Chan, ahí está. Entonces, qué feo, voy a ponerle... Qué obsesivo. Entonces, esto básicamente nos dice lo que nosotros habíamos visto, ¿cierto? Teníamos que, ¿cuál era? Que teníamos que WT era un beta negativo, ¿cierto? ¿Qué significaba eso? Ya. Y teníamos que AM tenía un valor positivo, ¿cierto? Que eso significaba que si era 1, iba a tener un rendimiento mayor que si era 0. Eso significa que si era manual, tenía un rendimiento mayor que era automático. Entonces, aquí vemos la respuesta de automático, manual y el peso para un auto que tiene las otras variables en su media o mediana, ¿cierto? Y entonces, aquí lo hicimos para el mejor modelo, ¿ya? Y eso mismo lo podemos hacer nuevamente para los otros modelos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer, puedo hacer exactamente lo mismo. Y entonces ahora el predict, y en vez de ocupar best model, ocupo el average model. Y lo que sí voy a hacer acá es que voy a agarrar full, y si pongo true, ocupo el modelo full. Y después puedo hacer el ggplot y nos cuenta una historia bastante parecida, ¿no? Y después puedo hacer lo mismo con el subset y nos cuenta una historia bastante parecida, ¿ya? Entonces, si bien, hay diferencias, ¿cierto? Y de hecho después les voy a mostrar un gráfico donde yo tengo las 3 predicciones juntas. Pero en términos de si nosotros queremos interpretar el modelo, sigue siendo la misma interpretación. La interpretación es los vehículos que son más pesados son menos económicos y los que son más manuales, es decir, los que son de cambios manuales, son más económicos que los de cambios automáticos, ¿ya? Entonces tenemos 3 formas en que nosotros interpretamos el modelo que nos dan una interpretación similar de los datos, ¿ok? Y ahí está la comparación de los modelos. Entonces aquí yo lo que tengo es que en verde tengo el full, en rojo tengo el mejor modelo y en azul tengo el subset. Y en negro tengo, en línea sólida tengo los automáticos y en línea punteada tengo los manuales. Entonces lo que yo les decía, ¿se acuerdan? Que cuando nosotros ocupamos el método full es mejor para hacer predicciones. Y cuando nosotros ocupamos el método subset es mejor para ver los estimadores puntuales. Por eso nosotros vemos que el método full se acerca mucho con el mejor modelo, ¿ya? Entonces si nosotros estamos pensando en hacer predicciones, tenemos que ocupar el método full. Si estamos tratando en hacer estimaciones de los parámetros, de cada uno de los parámetros, ocupamos el método subset. ¿Ya? Pero entonces, porque si quiero saber solamente cuánto es lo que importa en este caso, cualquier parámetro, Sí, sí. en determinar esta variable de respuesta, ahí ocupo el subset, como que puedo dar una. Sí, pero es más que nada, es más que para ver la importancia, es cuando tú estás interesada en el valor particular del beta. Ya, conocer su beta. Claro. ¿Me entiendes? Cuando tú quieres saber el beta, ¿me entiendes? Y esa cuestión es como una cuestión bien fina. Y eso, lo que pasa es que es una cosa que es bien poco, uno lo hace poco, pero en realidad, de verdad que hay veces que uno lo que quiere saber es decir, ¿cuál es el valor de la pendiente de esto? ¿Ya? Eso es como la finalidad de investigación. Hay veces que sí lo es poco habitual. Usualmente uno ocuparía el método full.
pero les tenía que mostrar las dos cosas porque en realidad si no, cuando hicieran el model averaging le iba a salir los dos modelos y es súper confuso si no. Porque dice, ¿qué estoy ocupando? ¿Qué significa subset? ¿Qué significa esto? O sea, en el 95% de los casos de investigaciones o de hacer predicciones, uno va a ocupar el método full. Hay ocasiones muy especiales y muy particulares en las cuales uno ocuparía el método subset. ¿Ya? ¿Por qué esto? Perdón. Lo que pasa es que esto lo hice con el peso y después hice exactamente lo mismo, pero agarré el QSEC también. Entonces hice lo mismo con QSEC como para mostrarles que más o menos se repetía, de que cuando nosotros tomábamos también el QSEC, también las predicciones eran más parecidas entre el modelo full y el mejor que con el subset. Pero que seguimos contando la misma historia, de nuevo, de que a medida de que QSEC aumenta el rendimiento y de que el rendimiento sigue siendo mejor, ¿cierto? En manual que en automático. Eso. Y estamos. Entonces, ahora un break de, no sé, un rato, unos 20 minutos, una cosa así, antes de discutir un poco el paper.